Buenos días a todos, Dios les bendiga en este día del Señor. Agradecemos a Dios que nos da el privilegio de poder compartir la palabra de Dios en este día. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos sean todos y en especial queremos agradecer darle la bienvenida a todos los hermanos de Esperanza Viva de Redeemed Bible Church y los hermanos de la iglesia de Betel en Cuernavaca y a todos aquellos que nos escuchan por medio de esta forma. Sean todos bienvenidos. Sabemos que están en varios lugares de aquí del área de Illinois, de Wisconsin. También están en México, en varios estados de México y también en Guatemala y en diferentes partes del Caribe. Y estamos agradecidos a Dios por darnos este privilegio. También le deseamos muchas felicidades a todas las mamás. Que el Señor les bendiga mucho y que sigan en su labor como el rol que tiene la mujer en este diseño de Dios, en este mundo de Dios que Él ha hecho. Damos gracias a Dios por este privilegio de poder compartir la palabra de Dios y continuar en la predicación, la enseñanza del libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, vamos a estar viendo en el primer capítulo algunos de los versículos y esto lo vamos a hacer en serie. Vamos a continuar viendo este maravilloso libro, esta maravillosa carta que nos ayuda a entender los propósitos de Dios para nuestras vidas y poder estar tranquilos en el Señor y poder estar esperando en lo que es verdadero, en lo que es completo, en lo que es para lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a orar en estos momentos y vamos a confiar en que el Señor nos va a dirigir por medio de su palabra. Gracias, Señor, te damos que nos bendices en estos momentos y podemos estar tranquilos, Señor, en ti, confiar en tus promesas y estar completamente con nuestras mentes capturadas en tu voz, en ser sensibles a tu voz, en buscar en este día a escuchar tu voz por medio de la predicación de tu palabra, Señor, y poder descansar nuestras almas cargadas y trabajadas, nuestras almas que están llenas de tantas y tantas cosas, Señor, que podamos descansar en ti, podamos verdaderamente reconocer lo que es el gozo de la salvación y poder estimularnos los unos a los otros, Señor, a las buenas obras debido a tan grande salvación. Gracias, Señor, que nos permite en estos momentos poder compartir tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra por todo lo que haces. Amén, amén. Muy bien, vamos a leer en la palabra del Señor en Primera de Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer en los versículos, hoy vamos a enfocar los versículos 6 al 9 y vamos a leer empezando el versículo 3 para retomar todo lo que se trata esta unidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero,
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La palabra de Dios declara y enseña continuamente que el resultado de la fe es la salvación de tu alma. El resultado de su fe es la salvación de su alma. La preservación de los santos es una doctrina que nos lleva a conocer la verdad del Evangelio en todo el aspecto de la palabra de Dios. En todos los aspectos de la palabra de Dios podemos ver continuamente que la salvación de Dios es para siempre. La salvación de Dios es irrevocable. El problema es creer esto. La palabra de Dios lo enseña. El problema es si lo creemos o no. El problema es que muchos viven con miedo de perder la salvación. Muchos viven con miedo de no conocer o no haber sido persuadidos de la existencia permanente de la salvación. Algunos se basan en versículos para argumentar que sí se pierde la salvación, pero asombrosa es la palabra de Dios que nos enseña que continuamente, que se puede probar por su misma palabra que la salvación no se pierde. Gloriosa es la palabra de Dios que ha sido expuesta a pruebas para poder argumentar algo que encontramos que parece ser contradictorio. Lo encontramos que es una falta en nuestra interpretación. La Biblia no contiene contradicciones. Dios no se contradice. Nosotros, si así fuera, simplemente cerraríamos nuestras Biblias y terminaríamos el servicio. Pero la palabra de Dios es consistente. La palabra de Dios es confiable y podemos ver que cuando nosotros estamos fuera de las doctrinas, cuando no estamos entendiendo algo consistente con la palabra de Dios, es porque hay algo que está mal con nuestra interpretación. Pero gloria a Dios que la palabra de Dios no tiene contradicciones. Versículos tales como Juan capítulo 8, versículo 31. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Si permaneces en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Ese es uno de los versículos que se usa como argumento para ver que una persona puede no permanecer, por lo tanto no es discípulo del Señor. Otro versículo que se utiliza es Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿quiénes son salvos? Son los que perseveran hasta el fin. Ese es el versículo y esa es la declaración bíblica. Hebreos también nos enseña en capítulo 3, versículo 6, que si retenemos hasta el fin la confianza. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y es importante que nosotros lo declaremos como verdad. Estos términos son continuos en la palabra de Dios. Permanecer, perseverar, retener son términos continuos. No son advertencias, son declaraciones. Son la forma que la palabra de Dios nos lleva a ver si verdaderamente somos y estamos caminando en la fe.
En otras palabras, si verdaderamente perseveras, si verdaderamente permaneces, si verdaderamente retienes la confianza, es porque posees la fe verdadera. Es porque verdaderamente está contigo, ha entrado en ti la semilla de la palabra de Dios que hace florecer esa fe verdadera. Si pasa la prueba de estas declaraciones, si permaneces es porque la fe es viva. Si persevera es porque tu fe es viva. Esto es como identificas al verdadero creyente del falso creyente, de aquel que es falso. Primera de Juan 2:19 nos enseña que es una prueba de cuando alguien abandona la fe, es porque verdaderamente no tuvo la fe. Alguien que se aleja de la fe es porque verdaderamente nunca ha estado en la fe. Así que de este lado del sol, nosotros podemos tener fe verdadera, sí, y podemos tener fe verdadera, pero podemos tener una fe débil. Una fe que no está siendo apropiadamente alimentada, no está armonizando la palabra de Dios para entenderla como un consejo completo, y por eso entonces caemos en ideas que no nos permiten ver la grandeza de Dios en su salvación, y por ende terminamos en un gozo no tan alto, no tan expresivo, no tan convincente como el gozo de la salvación, como debe de ser. De este lado del sol nosotros podemos tener una fe débil, pero esto es lo que Pedro él nos explica aquí en esta carta que él ha escrito, como la persona indicada para enseñarnos acerca de esto, ya que si podemos identificarnos con una persona con débil fe, es la persona de Pedro, cuando él mismo negó al Señor Jesucristo, cuando él mismo se tropezaba con diferentes ideas que traía en su cabeza de cómo debía de reaccionar, de cómo debía de liderar las cosas. Pero fue con el tiempo y en el conocimiento del Señor que él llegó, que su fe fue de un estado pobre, de un estado débil, a un estado fortalecido en la madurez, conociendo y creciendo en la madurez del Señor. Fue procesando, fue progresando hasta la madurez. Esto es el gran gozo que expresa esta carta que nosotros estamos leyendo, esta carta que nosotros estamos ahora estudiando. Y a los hermanos que se les escribió esta carta originalmente, que ellos estaban en crisis, esto significaba muchísimo para que ellos puedan mantener ese gozo altamente de la salvación. Veamos en este día 5 marcas del gozo indescriptible, un gozo indescriptible para que nos regocijemos por la salvación de Dios, para que estemos contentos, alegres, gozosos de tan grande, de tan alta, de tan completa salvación de Dios. Y la primera que vamos a ver se encuentra en los versículos 3 y 4 del pasaje que estamos estudiando. Estos versículos ya lo estudiamos la semana pasada, pero es importante retomarlos para ver el completo, el estado completo de lo que estamos estudiando. Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esta proyecta claramente una herencia para todos aquellos que están en este paquete de haber recibido la misericordia de Dios,
de aquellos beneficiados de haber recibido la misericordia de Dios, han recibido la herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible. Y como decíamos la semana pasada, incorruptible, que no se puede corromper, no puede terminar, incontaminable, que no se puede contaminar, no hay algo que lo haga dejar de ser, e inmarcesible, no se va a marchitar, no va a dejar de ser, está reservada en un lugar, esta herencia está reservada en un lugar para siempre, completamente garantizada, completamente cuidada, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versículos del 18 al 20, acerca de esto que ha sido guardado para nosotros, lo que hemos recibido la misericordia de Dios. Hebreos 6, versículos 18 al 20, dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. Nuestro Señor Jesucristo entró al cielo, entró al lugar santísimo, entró a este lugar como precursor de llevar adelante la salvación de todos aquellos por lo cual Él murió. Y no solamente eso, sino que ancló allí la salvación para que nosotros fuéramos seguros en Él. No por cosas que nosotros pudiéramos hacer, sino por lo que Él hizo, de anclar en un lugar eterno, en un lugar incorruptible, en un lugar que no cambia, la salvación de personas como usted y como yo, de personas ordinarias que tenemos y poseemos en ocasiones debilidades de fe, pero el Señor nos va progresando en esta vida. Y en eso nos gozamos. Hablando de esta herencia, es muy importante que nosotros veamos cómo el apóstol Pablo habla acerca de esta herencia en el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 nos habla acerca de haber sido sellados con esta herencia. Escuchen las palabras del apóstol cuando dice en los versículos del 3 en adelante. Capítulo 1, Efesios del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. Ahí está esa palabrita que estamos buscando. Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Ese es el versículo 13. Y el versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia. Esa es la garantía de nuestra herencia, el depósito de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto es lo que el Señor ha hecho en cada vida de cada uno de los creyentes. Hemos sido sellados para el día de la redención de Cristo. ¿Cómo funciona esto? Dios ha depositado su Espíritu Santo en la persona que Él ha adquirido, que Él ha comprado por medio de sangre de Jesucristo, para santificar a esta persona y llevarlo por un proceso de santificación, para cuando Cristo sea manifestado, sea esta persona gloriosa, sea esta persona glorificada en la persona de Cristo Jesús. Por eso somos sellados. En el momento que creíste, tu herencia fue sellada, fue garantizada y no hay devolución. No existe el departamento de returns. No existe ese departamento, porque Dios lo que ha dado no va a quitar. La verdadera fe es energizada. Ese es el punto, nuestro punto número 2. La verdadera fe es energizada, es protegida, es guardada por el poder de Dios. Es Dios mismo que nos lleva a conocer. Eso está en el versículo 5, volviendo a nuestro texto de Primera de Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta es la verdadera fe que Dios energiza. Esta es la verdadera fe que Dios protege. Somos guardados por su poder, no solo del infierno, no solo de nuestra falta de vestimenta, de comida o de techo, de nuestras cosas básicas. Dios nos guarda, Dios nos da lo que necesitamos, sino que de nuestro propio caminar, de nuestros propios pensamientos, aún de nuestras propias intenciones. Dios es salvador de cada uno de los redimidos. Por eso salva, aún lleva a nuestros pensamientos cautivos a la obediencia al Señor. Cuando nos queremos rebelar contra Él, cuando nuestros pensamientos son contrarios a los pensamientos de Dios. Y por eso, hermanos, pensemos en el poder de Dios, cómo nos libera, cómo nos guarda, cómo nos libra. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, nos habla acerca de esta seguridad en Dios. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, escuchen muy bien esto, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la naturaleza del paquete que se llama salvación de Dios. Dios es el autor de la salvación y Dios es el que ejecuta la salvación. Por lo tanto, dice Juan en capítulo 10, que nadie le arrebata de sus manos aquellos que el Padre le ha dado, que le ha encargado. Por lo tanto, dice Pablo aquí, nada, ni alto, ni bajo, ni ninguna potestad podrá separarnos de este amor tan infinito, tan duradero, tan poderoso como es el amor de Cristo para nuestras vidas. Así que vamos ahora al tercer punto. Nuestra fe es garantizada a pasar por pruebas. Ese es el versículo 6 de nuestro texto, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ese es
nosotros somos garantizados a pasar por pruebas y pasar por pruebas exitosamente, porque podemos ver que por medio de la prueba nuestra fe se hace más grande, se hace más duradera. Esto es Job. En la vida de Job sabemos que fue probado grandemente, pero su fin de Job fue: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi fe no la comparo con la fe que tenía antes y puedo ver que ahora ha crecido, ha madurado. Estoy conociendo a Dios no solamente de oídas, sino que ahora lo puedo ver, lo puedo entender, puedo ver cosas grandes en la persona de Dios. Eso es la prueba que vino a Job, para que ahora pueda él, después de ser afligido, estar contento de poder conocer a un Dios grandioso. La fe, las pruebas hacen revelar la verdadera fe. Si usted no tiene fe durante las pruebas, simplemente no va a soportar las pruebas. Pero si tienes fe verdadera, vas a poder soportar las pruebas. Se va a demostrar que verdaderamente tienes fe, y eso debe de animarte, y eso debe de llevarte a gozo, y de reconocer que esa prueba va a purificar tu fe. ¿Qué va a hacer? Va a hacerla más pura, va a llevarla como lleva el calor, el fuego, lleva al oro a ser limpiado, a ser más puro. Así nuestra fe. Por eso en el libro de los Hechos capítulo 5, versículo 40, estos apóstoles, estos hermanos, después de haber pasado por juicios delante del concilio en los primeros días de la iglesia en Jerusalén, en el versículo 40 nos dice: y convinieron, Hechos capítulo 5, versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, estaban prisioneros, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar aquel nombre, el nombre de Jesucristo. Estos hermanos salieron gozosos al reconocer que habían padecido, que habían sufrido por causa de Jesucristo. Esto es garantizado, que si tienes verdadera fe, tu verdadera fe va a hacer que al pasar por las pruebas salgas exitosamente, salgas creciendo más, conociendo al Señor más. Número 4, vemos que una fe más allá de nosotros. En el versículo 7 de nuestro texto nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una fe más allá de nosotros. Esto está hablando de un propósito eterno. La fe tiene como propósito algo eterno, no simplemente en el ahora o en lo que estamos haciendo, sino que sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. Esto es un punto. En un punto nosotros creímos, ahora estamos siendo protegidos, estamos siendo guardados, estamos siendo transformados por el Señor, y en un futuro seremos glorificados. Nuestra existencia, amado hermano, amada hermana, nuestra existencia continúa de aquí a 1000 años, a 10,000 años. Es muy importante que veamos que la vida no termina cuando este cuerpo que se nos ha sido dado para nuestra existencia aquí temporal
no termina, sino que simplemente continúa. Por eso debemos de pensar en 1000 años, debemos pensar en 10,000 años, debemos de pensar que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo y todas las cosas sean resumidas, sean todas las cosas llevadas debajo de los pies de Cristo Jesús. Por eso es importante que veamos que el propósito de la fe no es algo temporal, sino algo eterno, algo que conmueve todas las potestades. A mí me encanta leer el libro de Apocalipsis cuando habla de aquellos vestidos de blanco y preguntan quiénes son estos vestidos de blanco, de dónde salieron estos vestidos de blanco. Y todo el propósito de la pregunta es llevar a toda la audiencia a glorificar a Dios por la gran salvación que ha hecho Dios, en llevar a estos hombres y mujeres a la gran salvación, a ser vestidos de blanco, a compartir con Cristo Jesús eternamente. Esto es precioso, esto es maravilloso. Y nuestro último punto está una fe distinguida por un amor que nunca muere. En el versículo 8 leemos esto. Dice así: ¿a quién amáis sin haberle visto? Refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este es el gozo indescriptible. Este es un gozo maravilloso. Esto es un gozo muy alto. Por esto nos alegramos exageradamente. Vamos a estar con Él. Muchos profesan ser de Cristo, eso sí. Y cuando vemos las estadísticas, vemos millones y quizás billones de personas siendo identificados como cristianos, como seguidores de Cristo. Pero la verdadera prueba está, la verdadera marca del cristiano está si verdaderamente le amas o no, si verdaderamente hay un amor genuino para la persona de Cristo, si te has identificado en la persona de Cristo, en quien amáis sin haberle visto. Bienaventurados los que no le vieron y creyeron, dice nuestro Señor, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis, porque sabes que ese día se acerca, el día de la aparición, de la revelación de Cristo Jesús, que vendrá otra vez en las nubes y aparecerá y todo ojo le verá. Esto, hermanos, es lo que nos lleva a que nosotros estemos profesando un amor genuino por Él. Es lo que Juan habla cuando dice que somos purificados, cuando estamos anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos nosotros purificados porque queremos amarle, queremos entregarnos a Él en amor verdadero, en pasión por Él. Los que le aman son los que le cantan, son los que levantan himnos, son los que levantan voces y dan gloria a Él por todo lo que ha hecho. Son los que se enfocan en la persona de Cristo Jesús. Son los que detallan el sacrificio de Cristo y le dan gracias a Dios por haber enviado a su Hijo. Los que le aman son los que buscan conocerle, los que buscan aprender de Él, entenderle a Él, saber de Él, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, conocerlo en una forma más íntima. Esto es lo que Pablo describe en Filipenses capítulo 3, cuando habla del conocimiento de Cristo, de dejar todas las cosas y pasarlas como si fueran basura, para poder enfocarse en la persona de Cristo y en el poder de su resurrección y estar completamente lleno del conocimiento de Él y poder padecer por Él. Sería un gran honor. Eso es lo que el apóstol Pablo explica en este maravilloso libro de Filipenses. Este es el gozo
indescriptible. Saber que la fe que ya tenemos se ve muy clara y verdadera en la persona del Hijo de Dios. Saber que la fe que usted y yo profesamos tener verdaderamente es fe, ¿verdad? Eso es maravilloso, eso es glorioso. El único nombre que Dios ha dado a los hombres para ser salvos es el nombre de Jesús, del Hijo de Dios. Y saber que nosotros estamos confiando en Él, que hemos puesto nuestra confianza en Él, y ver que esa confianza es verdadera, que perdura, que dura durante las pruebas. Eso es lo que nos da gozo, eso es lo que nos da alegría. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Considerar que ya no somos enemigos de Dios, considerar que ahora somos aceptados en su familia, que ahora hemos sido herederos juntamente con Cristo Jesús, considerar que yo no hice nada para poder estar ahí. Eso es maravilloso. Cristo Jesús solo, Él solo se subió a la cruz del Calvario y murió por aquellos que van a ser sus redimidos. Murió por aquellos que Dios ha depositado su misericordia. Esa es la gran salvación. El considerar que la salvación sí se pierde, volviendo al tema del principio de la introducción, el considerar que que la salvación sí se pierde, es una distorsión de la gracia de Dios, de la gracia abundante de Dios, de la potencia de su poder, de la sabiduría de Dios. El no conocer a Dios y no conocerlo en su totalidad, de su consejo que nos ha revelado en su palabra, es disminuir su gracia y su eterno poder para decir que algo tengo yo que ver con esto. No, Dios es el que lo hace todo. Nosotros participamos y nos confiamos en que Él está haciendo la obra en nosotros. Y eso es precisamente lo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, cuando dice: el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren una y otra vez, todas estas referencias del día de Jesucristo es para que cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, seamos santificados, purificados para la gloria y honra de su nombre. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por este momento que nos permite, Señor, ver tu palabra, estudiarla y poder ser atrapados, cautivados por ella, Señor. Te ruego, Dios, que dentro de nuestros corazones endurecidos, dentro de nuestros corazones turbados y corazones cargados, Señor, podamos escuchar tu voz y podamos escuchar que verdaderamente te pertenecemos y que verdaderamente podemos estar gozosos aún dentro de la crisis, aún dentro de las pruebas, aún dentro de las dificultades. Gracias, Dios, porque en esta hora podemos confiar en Cristo Jesús, y esto por obra de ti mismo. Oramos en ese nombre maravilloso. Amén. Dios les bendiga. Le agradecemos a Dios por todo lo que nos han podido ver. Y muchas felicidades a todas las madres en este Día de las Madres. Dios les bendiga.